Primera de Corintios capítulo 11, hermanos, les pido que me acompañen. Primera de Corintios 11, vamos a leer los versículos 23 al 26. Y aunque yo estoy cierto de que ustedes han sido muy bendecidos con la enseñanza por parte del tremendo predicador que tienen aquí como pastor de enseñanza, como ministro de la palabra, creo que quizá el Señor quiera usar mi vida para añadir algo a lo que, no añadir, sino del mismo texto, presentar una perspectiva desde otro ángulo para este precioso pasaje. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26. Dice así la santa palabra de Dios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Dios bendiga su santa palabra. Nuestro buen Dios, te damos muchas gracias por la bendición de poder estar reunidos para el momento más glorioso, Señor Dios Padre, que será el ser expuestos a tu palabra, el momento en el cual recibiremos la misma para proceder entonces, Señor, a celebrar este maravilloso sacramento, esta señal del pacto de gracia que en el nuevo pacto tú has instituido para que tu pueblo sea beneficiado por tu presencia, por tu espíritu, por medio de la fe. Y así, Señor Dios, podamos mantener firme nuestra profesión, podamos seguir, Señor, llevando a cabo tu propósito en este mundo decadente que tanto necesita de tu santo evangelio. Ayúdanos, capacítanos, realiza tu buen propósito. También corrígenos, repréndenos. Haz que nuestros corazones, quizá encallecidos por las luchas de las semanas, Señor, sea enternecido para ver tu gloria y tu magnificencia. Todo esto en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta mañana le he puesto por título a este mensaje: la gloriosa solidez del nuevo pacto en una noche de traiciones. Y por principio de cuentas, dado que el Señor Jesucristo nos ha provisto de la institución de la cena del Señor, en eso nos ha dado una base sólida para nuestra constancia en la fe, entonces debemos apreciarla, promoverla entre los hermanos, para que con frecuencia participemos de ella hasta el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y la primera pregunta que surge: ¿por qué es importante la celebración de la cena del Señor? Bueno, porque es una práctica indispensable para alcanzar la categoría de iglesia. Si no participamos de la mesa del Señor, podemos ser un grupo cristiano afín, pero es la cena, la celebración de la institución, la que nos da formalmente la categoría de una iglesia desde la perspectiva bíblica. Así es que por eso es importante. Pero también es importante por los enormes beneficios que provee para nuestras vidas. La perspectiva reformada histórica de la cena del Señor es que es, por supuesto, un símbolo, pero no menos que eso, y mucho más que eso. Por eso es importante para nosotros. Y lo vuelvo a repetir: dado que Jesucristo nos ha provisto de esta señal del pacto de gracia que llamamos la cena del Señor, con base en esa solidez es que podemos perseverar, ser constantes en la fe, y debemos apreciarlo y debemos promoverlo entre los hermanos para que con frecuencia participemos todos hasta el retorno de nuestro Señor. Por eso es que Pablo en esta carta va a reprender duramente a los hermanos corintios. Los va a reprender duramente, pero teniendo como motivación el amor. A estos corintios, verdad que por lo que vamos medio a tocar, porque no es posible abundar en esto mucho, estos corintios andaban haciendo cosas que no se correspondían con su profesión de fe. Y entonces va a poner especial énfasis en dos aspectos: la cena del Señor y la resurrección de los muertos. Estos son como los temas que sugiero, son como los más pesados de la carta. Y la causa de la reprensión de Pablo
en tratándose de la cena del Señor, eran estos excesos que se estaban llevando a cabo durante las fiestas de amor o ágapes. ¿Y qué eran las fiestas de amor o ágapes? Eran esos tiempos de reuniones donde se ofrecía comida para los hermanos de la iglesia en reuniones que se llevaban a cabo en casas iglesias en la ciudad de Corinto. En estas fiestas, durante el transcurso de las mismas, se disponía de una porción de pan y una porción de vino que se apartaba para tal fin, y con ello se llevaba a cabo en algún momento de la cena del Señor. Y había divisiones. Algunos solo se relacionaban con su círculo de personas afines, ricos con ricos, pobres con pobres, artesanos con artesanos, diferentes grupos sociales, diferentes culturas y diferentes extractos socioeconómicos. Así es que en esa congregación había empresarios, burócratas, profesionistas, obreros, artesanos y esclavos, y cada quien se iba con sus grupos. Había también gente probada en su vida de piedad, y también había gente incongruente, muy incongruente. También encontrábamos ahí a personas con actitudes inapropiadas, conductas rudas, conductas impropias, impacientes, con un falso sentido de superioridad por los aspectos externos, menosprecio, desdén hacia los hermanos de categorías, desde su perspectiva, categorías sociales inferiores, y también había glotonería y borrachera. Tremendo. Esta es a la iglesia a la que Pablo amorosamente tiene que reprender. Cuando Pablo recibe este informe, se ve obligado a mostrarles la necesidad de, en el caso que estamos estudiando, honrar la cena del Señor como una institución dada a la iglesia con un enorme peso específico, con una gran relevancia para la vida de la iglesia. Por eso es que Pablo les enseña estas palabras de la institución, las que acabamos de leer. Y hay dos cosas que quiero que observemos que Pablo nos enseña. La primera es la más extensa, la segunda va a ser un poco más breve. Y en la primera quiero que mediten en esta instrucción que Pablo implícitamente da para ti y para mí, que estamos a miles de años de distancia de esto que fue escrito, bueno, cientos de años. Número uno, Pablo nos enseña que debemos apreciar la cena del Señor y promover su honra entre los hermanos. Punto número uno, Pablo nos enseña que debemos apreciar la cena del Señor y promover su honra entre los hermanos. Primera de Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Esta expresión porque claramente vincula las ideas previas con lo que está tratando, y la idea previa es una reprensión. Pablo les dice: ustedes se reúnen y se reúnen no para lo mejor, sino para lo peor. Eso que ustedes llaman fiestas de amor, eso que ustedes llaman cena del Señor, no es cena del Señor. Porque unos comen de más, otros se emborrachan, otros menosprecian y desdeñan a sus hermanos pobres. Eso no es comer la cena del Señor. Puede que lleven a cabo el ritual y en ese momento todos se pongan muy dignos, pero todo lo que hacen en esa supuesta reunión de amor los unos con los otros no es la cena del Señor. Y entonces introduce estas palabras: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Ahora quiero centrarme en las expresiones: recibí del Señor y os he enseñado. Estas pues son las palabras de la institución que debían ser leídas o mencionadas en las iglesias cuando se llevaba a cabo la cena del Señor. Pablo aquí dice que las recibió y las enseñó a los corintios. Y estas palabras no son exactamente como están registradas en los evangelios. En los evangelios hay algunas pequeñas variaciones que cuando los tomamos todos nos da un cuadro general más específico de lo que fue la cena. Pero aquí Pablo presenta esta idea de palabras de institución que tienen ya como propósito no meramente hacer memoria del momento, sino de transmitir cómo las iglesias deberían llevar a cabo la cena del Señor. Entonces, Pablo está aquí como perplejo de alguna manera, sorprendido del reporte de esta deshonrosa actitud mostrada por los corintios en la cena del Señor. Ahora, como apóstol y fundador de la iglesia,
les recuerda el significado y la manera correcta de celebrar la cena del Señor. O sea, no es suficiente tener los datos. Es necesario que estos datos, a la hora de ponerlos en práctica, sean puestos en práctica de una manera decorosa, de una manera correcta. Y de hecho es mucho el enfoque de la carta. Al final del capítulo 14, Pablo va a decir que el contexto del culto de la iglesia, todo se debe hacer con orden y con decencia. Cuando comían el pan, cuando bebían la copa, que habían sido expresamente apartadas para celebrar la cena del Señor, ellos debían entender que ellos eran invitados, convidados por el Señor mismo a su mesa. Capítulo 10 lo pueden ustedes buscar. Pablo hace referencia a que esa mesa no es la mesa del anfitrión de la casa, es la mesa del Señor. Para nosotros también tiene una tremenda significación, porque cuando venimos a tomar la cena del Señor, los que somos invitados somos tú y yo. No estamos invitando al Señor, Él nos invita a nosotros. Y debemos tener una actitud decorosa, apropiada. Participar de la cena del Señor, amados, es un honrosísimo privilegio. Un privilegio exclusivo para los discípulos de Cristo. ¿Por qué? Porque denota que tenemos una relación de unión con el Dios Trino por medio de Jesucristo. Así como el bautismo expresa el inicio de esta unión con Cristo, la cena del Señor expresa nuestra permanencia, nuestra continuidad en esta unión con Cristo por medio de una señal de pacto. Es un testimonio de nuestra relación de pacto con Dios por su sangre, como sus escogidos. No es un asunto de cierra tus ojos y no le hagas caso al que está junto. Es un asunto en donde tomamos la cena del Señor y aquí junto está otro que junto contigo está haciendo testimonio. Tú le testificas a Él, Él testifica contigo, tú y Él testificándole al resto de hermanos. Yo estoy en el pacto. Eso es tremendo. Y debe haber una correspondencia en la importancia que tiene este pacto, en la manera en la que participamos de él y la actitud que tenemos hacia los demás. También es cierto, amados hermanos, pues que nos damos mutuamente testimonio de esa reunión, de esta unión, con Cristo y los unos con los otros. Participar de la mesa del Señor sin amar a los demás, a los miembros de la iglesia, es una deshonra al Señor mismo. Pablo demanda entonces que atendamos a las palabras que el Señor pronunció al instituir la cena. Pablo no afirma que Él es la fuente de esta revelación, de esta tradición. A muchos cristianos les espanta la palabra tradición. Pero la tradición primero comenzó siendo oral y el Espíritu Santo inspiró a estos santos hombres para que la tradición oral se convirtiera en tradición escrita. Dios en su misericordia nos ha dejado a ti y a mí una tradición por escrito para que la sigamos, la meditemos y la pongamos en práctica. Así es que Pablo dice, yo no soy la fuente de esta revelación. El Señor mismo, ¿verdad?, es el que diseñó la fórmula de la comunión. Muy probablemente Pablo la recibió a través de los apóstoles. Y quiero repetir el punto que estamos hablando. Pablo nos enseña que debemos apreciar la cena del Señor y promover su honra entre los hermanos. Como ya dije, la palabra recibí y transmití son términos técnicos que se refieren a los eslabones de la cadena de transmisión de la tradición. Pablo va a repetir las mismas palabras cuando va a hablar de la resurrección, porque yo les enseñé lo que asimismo recibí, que Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pueden ir unos capítulos adelante y verlo. En otras palabras, yo tengo la responsabilidad de transmitírselo a mis hijos de manera fiel, y mis hijos lo tienen que transmitir a sus hijos de manera fiel. El que es aquí pastor tiene que llevar a cabo una transmisión de esto que él asimismo recibió con fidelidad. No debemos ni quitar, no debemos poner, debemos transmitir y enseñar el significado de esto. Estas palabras son de origen divino y deben ser honradas y deben transmitirse y obedecerse. Pablo, como dije,
la recibió por parte de los apóstoles, ahora las transmite solemnemente a los corintios, porque este es un sagrado depósito. Cuando tú vas al banco, ellos tienen una caja, reciben el dinero que depositas a tu cuenta. ¿Y qué te dan? Un recibo. Vale por lo que depositaste. Cuando tú regreses al banco para retirarlo, ¿qué vas a hacer? Si te dicen, ¿usted quién es? Va a decir, yo soy tal persona, aquí está mi INE y aquí está el depósito que realicé, quiero mi dinero. Y te lo tienen que dar íntegro, no más, no menos, aunque usualmente es menos, pero eso es otra cosa. Este es un sagrado depósito, la tradición que deberán pasar unos a otros. Y Pablo añade que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, dice todo el versículo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Solamente estamos en esa parte. Piensa en esto. Los corintios de ese primer siglo, los receptores originales de esta carta, junto con los otros cristianos del primer siglo, estaban obviamente familiarizados con los eventos relacionados con la traición y arresto del Señor Jesús. La institución de la cena entonces tuvo lugar, lo que Pablo está diciendo es, la institución de la cena tuvo lugar en el contexto de una fiesta de Pascua. Y después de esta cena de Pascua, el Señor tuvo un tiempo de agonía en el Getsemaní, un tiempo de sufrimiento ante sus captores, ante las traiciones de sus discípulos, y finalmente va a ir a una muerte segura en el Calvario. Mientras los enemigos de Jesús, es muy interesante, según algunos comentaristas, la construcción gramatical que Pablo hace, porque la idea es, mientras los enemigos de Jesús están tramando su arresto y asesinato, Él instituye el sacramento de la Santa Comunión. Y Pablo añade, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y hace esto en consonancia con la tradición con la que se llevaba a cabo la reunión de la Pascua. Los padres de familia judíos daban gracias antes de participar de la Pascua, pero también lo hacían para cada comida. Entonces el Señor toma el pan como una referencia a su propio cuerpo. Es una analogía, es una metáfora. En breve, su cuerpo sería entregado para el sufrimiento y la muerte. Cuando Él dice, este es mi cuerpo, está dando entonces una idea mucho más profunda que la literalidad de la expresión. El pan que Jesús tenía en sus manos no se convirtió en su cuerpo físico. Tomó pan, dio gracias, lo partió y lo entregó a sus discípulos. El pan siguió siendo pan. Así es que este pan es un símbolo. Empleo el término con mucho cuidado, porque es símbolo como lo menos, como la base, pero es mucho más que un símbolo. Entonces este símbolo que representaba la realidad de su cuerpo es lo que Él está partiendo. A unas horas de su muerte el Señor, acuérdense, que predijo ya en esa misma noche, algunas ocasiones previas, que Él tenía que padecer. Así es que el Señor está hablando de que ese cuerpo va a ser tomado, llevado, juzgado, clavado en una cruz para expiación del pecado de aquellos que participan en el pan. Entregado a favor de quienes creen en Él y participan de su comunión. Porque Jesús murió por aquellos que creen en Él en términos salvíficos. Este pan no puede ser su cuerpo físico, porque su cuerpo físico en este momento para ti y para mí ya no está aquí en la tierra. Y si es un cuerpo, el cuerpo está confinado a un solo lugar. ¿Dónde está el cuerpo de Cristo? Sentado a la diestra de Dios Padre. Tú puedes estar en este momento aquí y puedes estar en este mismo momento comiendo carnitas en el mercado. Tu cuerpo te lo impide. Así es que el aspecto corporal de Cristo es, Él está sentado a la diestra de Dios Padre, con un cuerpo limitado en el sentido de que es su nombre glorificado, pero su espíritu está entre nosotros. Así es que no puede ser literal la expresión que su cuerpo está aquí ahora. Es un contrasentido lógico, teológico, y tenemos que entender eso. El pan que comemos, entonces, en un sentido y solo en ese, es un símbolo de su cuerpo que está en el cielo, y solo por el Espíritu Santo y la fe participamos
del pan y de la verdadera comunión con Cristo. Verdaderamente experimentamos su presencia y poder sagrados cuando participamos de la cena del Señor. No está corporalmente, pero como ocasión de ese pan, como ocasión de esa copa, el Espíritu de Cristo está entre nosotros de una manera gloriosamente especial. Pero la iglesia de Corinto no celebraba correctamente la mesa del Señor. Y ahora Pablo necesita recordarles la muerte de Jesús para que reflexionen en las implicaciones que tenía para ellos y que tiene para ti y para mí. Por eso Pablo repite estas palabras del Señor, para recordarles que la cena del Señor es un acto conmemorativo, para hacer memoria de Él. El mandato de Jesús es que lo conmemoremos repetidamente y recordemos siempre su muerte. Pablo nos enseña que debemos apreciar la cena del Señor y promover su honra entre los hermanos. 1 Corintios 11:25 sigue diciendo: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Muy bien, después de distribuir el pan, comieron el pan, por eso dice después de haber cenado. Acto seguido pasó a la copa de vino a sus discípulos. En esta cena de Pascua judía se bebían 4 copas en diferentes momentos. Y el Señor se está refiriendo a la copa de la bendición, la tercera copa en el orden de una Pascua de aquellos tiempos. Y es en ese momento, en esa tercera copa en el orden, que Él instituye la segunda parte de la cena del Señor. Primero es el pan, se consume el pan, y luego viene la copa. Tercera copa, de acuerdo con lo que ellos practicaban en esas Pascuas. Hay un intervalo de tiempo entre el consumo del pan y beber la copa. Y dice ahí: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. El Señor Jesús no va a beber esa copa. ¿Quiénes son los que la beben? Los discípulos. En el capítulo 10 de la misma carta se hace referencia a: ¿no es la copa de bendición que bendecimos la copa de la comunión con Cristo? Así que tú y yo, como los corintios, participamos de una copa de bendición. El Señor no la va a beber ahí, porque el Señor se va a encaminar esa noche, toda esa madrugada, hasta el mediodía del día, no es de ese mismo día, pero en el mediodía, el Señor va a beber una copa de maldición. La copa de maldición que merecían los corintios y que merecías tú y que merecía yo. Ese es el cáliz al que más adelante se va a referir en el Getsemaní. Señor, si es posible que pase de mí esta copa. ¿Cuál copa? La copa de la ira de Dios por tus pecados y por los míos. Los chiquitos y los grandotes. Los que consideramos pecaditos decentes. Los pecados horribles que cometíamos antes de cometer a Cristo. Él va a encaminarse a beber esa, tu copa, mi copa, la copa de los corintios. Pero tú y yo bebemos una copa de bendición. Esta es la copa del nuevo pacto. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Otra vez toma una metáfora. No es que el líquido de la copa sea literalmente su sangre, pero la expresión de la palabra sangre tiene un significado espiritual profundo. Básicamente la copa representa el nuevo pacto que Jesús ratifica con su sangre. Jesús no derramó ahí su sangre, ahí fue la institución, y al otro día se llevaría a cabo la ratificación, y el inicio del nuevo pacto es con su resurrección. Es como cuando sale una ley. Sale del Congreso y ahí aparece un artículo transitorio y ahí te dicen a partir de cuándo. El Señor está terminando el antiguo pacto y comenzará el nuevo pacto con su resurrección. Él ratificará en unas horas más adelante, a la luz del día, este pacto que está haciendo solo con sus discípulos. Su sangre ratifica el pacto. Así como Moisés confirmó el pacto en el monte Sinaí, rociando sangre sobre el pueblo, dice en Éxodo 24:8, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros. Ese pacto mosaico
ordenaba que fueran rociados con sangre de animales los del pueblo. Pero ahora la realidad está aquí. El Cordero de Dios está aquí. Y ahora en el nuevo pacto somos rociados con la sangre del Cordero. ¿Y qué es un pacto? Un pacto en la Biblia se refiere a un acto unilateral de Dios en favor del hombre. Un pacto en la Biblia es un acto unilateral de Dios en favor del hombre. Nunca debemos pensar que es un acuerdo mutuo de dos partes iguales. Algunos sinvergüenzas indoctos, ¿verdad?, se atreven a pactar con Dios. Pero qué falta de conocimiento bíblico, porque tú jamás vas a poder hacer pacto con Dios. Porque la idea del pacto que Dios establece es un pacto en donde Él impone las condiciones del pacto. Él vence, Él es conquistador. Él no viene a pedirte el favor, Él viene a establecer las cláusulas del pacto de paz que establece. Es a lo que se refiere, por ejemplo, las bienaventuranzas, cuando dice: bienaventurados los pacificadores. No vienen a: por favor, te pido, te ruego, te suplico, recibe a Cristo en tu corazón porque tiene frío y se va a sentir mal, muy triste si no lo recibes. Los pacificadores dicen: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos. Él pone las condiciones. Es este tipo de pacto. Ahora, es un pacto en el que hay un amor entrañable de Dios hacia un pueblo que está siendo adquirido por la sangre derramada de su Hijo. No hay mejores cláusulas que las que provee el Padre y satisface en la obra de su Hijo. Es glorioso el pacto de gracia, ahora bajo la figura de la cena del Señor. Moisés instituyó este pacto en donde Dios hacía promesas a los israelitas y Dios cumplió, siempre cumplió. Ese pacto exigía que los israelitas obedecieran la ley, cosa que no hicieron. Así que cuando Dios hace este nuevo pacto con su pueblo, ese antiguo pacto quedó obsoleto, de acuerdo con Hebreos. Lo pueden buscar en Hebreos 8:13. Y ahora Dios ratifica el nuevo pacto con la sangre de Cristo, derramada una sola vez y para siempre. Hebreos 9:26 y 10:10. Dios designó a Jesús como mediador de este pacto. ¿Quieren las bendiciones de Dios? Solamente hay un mediador, uno solo. No hay una corredentora, no hay una la expresión es intercesora. Hay un solo intercesor, un solo mediador, un solo redentor: Jesucristo, hombre. Y por Él vienen todas las bendiciones de Dios, y por nadie más. No hay manera en que tú puedas mejorar el pacto. El pacto es inmejorable por causa del mediador. Cristo cumplió el pacto entregando su cuerpo y sangre y garantizando con su sangre las bendiciones para ti y para mí, si verdaderamente hemos creído en Él. Recuerda, Pablo nos enseña que debemos apreciar la cena del Señor y promover su honra entre los hermanos. Número 2, segundo aspecto. Pablo nos enseña que debemos participar de la cena del Señor con frecuencia y hasta que Él regrese en gloria. Pablo nos enseña que debemos participar de la cena del Señor con frecuencia y hasta que Él regrese en gloria. 1 Corintios 11:26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Recordemos a quién tiene en mente Pablo en este pasaje. Está hablándole a los corintios. No pierdan de vista, corintios, no se trata de venir y comer rico. No se trata de venir y seguir estrechando lazos con los que nada más son como tú. Ricos con ricos, pobres con pobres. No es nada más estrechar lazos con los que son adeptos a la forma de predicar de Pablo, o a los que les gusta cómo predica Apolos, o a los que les gusta cómo predica Cefas,
O los super espirituales, yo soy de Cristo. No, cuando vienen a tomar la cena del Señor se olvidan de esas distinciones y se aman los unos a los otros y lo toman con entendimiento y lo hacen con frecuencia, pensando en que debemos llevarlo a cabo para conmemorar la muerte de Cristo hasta que Él regrese. Porque Cristo regresará, amados hermanos. Cristo volverá. Algunos dicen, no antes de diciembre, Señor, por favor. No vengas antes de diciembre. Y en enero, por favor, ven, Señor, ven pronto, ¿verdad? Así dicen los que recién se casan. Y se quieren casar, ¿verdad? Señor, no vengas hasta que me case. Pero ya se casan, Señor, ven pronto, ¿verdad? Y que tenga oídos para oír, oiga. Piénsalo. Él les dice, la razón de ser, de reunirse, tomar la cena del Señor, es anunciar, predicar. ¿Sabías que predicas en el culto? Hermana, ¿usted predica en el culto? Y ni sabía. Cuando usted toma la cena del Señor, es el momento que Dios le concede, hermana, para predicarle a los que están al lado. Por la gracia del Señor sigo firme. Aprovéchela. Diga, yo soy de Cristo. Mi Cristo me va a llevar hasta su gloria. Varones, quizá les dé miedo predicar allá afuera, lo entiendo. Aquí, cuando tomas la cena del Señor, es cuando tu corazón debe volcarse para anunciar que Él murió, pero que Él volverá. Dios ordenó a Israel que observara la Pascua presencialmente una sola vez en el año. No la hacían por Zoom. No hay tal cosa como ahí en tu casa, ¿verdad? Te pones de acuerdo y pues si tienes galletas, galletas, y si tienes jugo de uva, pero pues si tienes hamburguesa, está bien la hamburguesa. No. No era en la casa de cada quien. El cuerpo tenía que estar presente. Hablando de los judíos. Hablando de nosotros, Jesús ordena a su pueblo celebrar su cena regularmente. Si no nos menciona fechas específicas, pero cualquiera que sea la frecuencia para celebrar la comunión, recordemos que Él se ofreció por nosotros. Anunciamos su muerte. ¿Por qué murió Jesús? Por nuestros pecados. A mí luego me dicen, tú te la pasas hablándole a los cristianos como si fueran pecadores. Pues porque son pecadores, ¿verdad? Miren, ustedes están bien guapos, ¿verdad? Se vinieron bañados y ustedes no son pecadores, pero los de Córdoba. Pero por si acaso hay pecadores aquí, debemos recordar, conmemorar su muerte. Le preguntaron a Martín Lutero, ¿por qué siempre te la pasas hablando del Evangelio? ¿Por qué siempre en cada predicación hablas del Evangelio? Porque se nos olvida el Evangelio, fue su respuesta. De repente en el trajín del día nos sale bien un proyecto y ya nos sentimos, Señor, eres un afortunadote. Qué bueno que me tienes en tu equipo. No, mis amados. No. Si somos amados, somos adoptados, hijos suyos por la obra de Cristo, muy amados. Pero todavía caminamos y nos manchamos los pies en la semana. Una actitud incorrecta con tu cónyuge. Un sentimiento, ¿verdad? Como decía una mujer que yo leía en mis tiempos carismáticos, que decía, la palabra divorcio nunca pasa por mi cabeza, pero varias veces ha pasado la palabra homicidio, ¿verdad? Hay hasta un libro por ahí que dice, ¿verdad? Gracias a Dios soy viuda, o algo así. Una mujer le agradece a Dios que es viuda. Hace rato bromeaba yo con mi esposa, íbamos llegando, veníamos escuchando al hermano Paco Orozco. Se les viene un banquetazo, hermanos, y entonces el hermano hacía referencia a este precioso versículo, Romanos 8:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y mi esposa dijo, esa es mi favorita. Y yo así bromeando le dije, entonces ahora que el Señor te llama a tu presencia, ¿me das permiso de predicar ese? Y se quedó seria. Dije, bueno, está bien, cuando yo me muera tú le dices al que predique de ese versículo. Y es que, amados hermanos, es real.
Es real. Pecamos, fallamos, pero el poder del evangelio sigue vigente. Un evangelio que habla de cruz, padecimiento, del único bueno, el único justo por nuestros pecados. Espero que la hermana Liz ya me haya perdonado de allá para acá. Pero piénsalo, que tú y yo semana a semana, lo hacen cada semana, ¿verdad? Bueno, ahorita que no está mal, pero estando el hermano, el ministro del sacramento, lo tomamos con frecuencia, porque debemos recordar la muerte del Señor. Ya no como algunos hacen, ¿verdad? Como le hacían muchos, tomaban la hostia y ponían carita de mustio así. ¿Verdad? No lo vais a morder, no le vaya a doler. Y se sentían compungidos. Sí nos compunge, pero nos da gozo y alegría saber que Él volverá, porque Él resucitó de entre los muertos. Al comer el pan, al beber la copa, proclamamos la muerte del Señor. Cristo nos hizo partícipes del nuevo pacto a través de su muerte, y Cristo fue designado por Dios como nuestro mediador. Reconocemos nuestra unión con Cristo y en Cristo, con los hermanos, para la gloria de Dios. Pablo nos enseña, lo vuelvo a decir, que debemos participar de la cena del Señor con frecuencia y hasta que Él regrese en gloria. Por eso dice, hasta que Él venga. Juntos proclamamos la muerte y la segunda venida de Cristo. Con un corazón expectante esperamos ese día para estar siempre con el Señor. Nuestro deseo más profundo es estar con el Señor, no huir de este mundo en ruinas. Es cierto, muchos llegamos a los pies de Cristo, todos parece, con el terror de pensar del peligro inminente de que su ira cayera sobre nosotros y compareciéramos delante de Él desnudos por nuestro pecado. Y el terror era lo que primero recibimos, pero después, con el tiempo, al conocerlo, pasó en segundo término el asunto del infierno. Y ahora, porque lo amamos a Él, porque queremos estar con Él, es que nos congregamos, oramos, leemos la palabra y debemos así participar de la mesa del Señor. La comunión nos recuerda la muerte de Cristo, pero esto es solamente algo que precedió a su obra de redención, a su resurrección, a su ascensión, a su gloriosa promesa de permanecer siempre con nosotros hasta el fin. Y el fin marca cuando Él vuelva en gloria. Pablo nos enseña que debemos participar de la cena del Señor con frecuencia y hasta que regrese en gloria. Aplicación. Número 1, para aprovechar al máximo la comunión, tengamos en mente, como lo tuvieron los corintios, que Jesús es el anfitrión. No soy yo el que preside, o el hermano Jason el que preside, es Jesús quien preside. Cuando te acercan esa copa, ese pedacito de pan, hay un hombre materialmente, circunstancialmente, instrumentalmente dándote el pan, pero realmente el que te extiende la invitación para comer ese pan y beber el jugo de uva es Cristo mismo. Como mediador del nuevo pacto hecho por Dios, Él nos recuerda que hemos recibido el honor de ser una de esas partes del pacto. Es Jesús, el Cordero de Dios inmolado, el que cuando tomamos esa copa y comemos del pan, nos dice que Él ha limpiado nuestros pecados. Jesús es nuestro hermano mayor, el que nos muestra cómo vivir para la gloria de Dios, expresando gratitud. Hermanos mayores, ¿son buenos ejemplos ustedes de sus hermanos más jóvenes para darle la gloria a Dios? Él es nuestro hermano mayor por excelencia. Jesús, la fuente de verdadera bendición. No debo experimentar pesar o tristeza por su muerte. Con un solemne gozo, con una sobria alegría, debo estar consciente de su presencia real cuando participamos de los elementos. Número 2, segunda aplicación práctica. Para aprovechar al máximo la comunión, mantengamos una actitud apropiada. Número 2, para aprovechar al máximo la comunión, mantengamos una actitud apropiada.
Es un tiempo de reflexión. Es un tiempo de regocijo y acción de gracias. Pero es un tiempo en donde también estoy al pendiente de mis hermanos. Muchos están expectantes de tener una experiencia sobrenatural del poder divino. La verdad es que usualmente no ocurre así. No lo sientes, pero Dios está obrando. Y con el tiempo vamos a ir madurando espiritualmente a experimentar la presencia de Cristo durante la administración de este glorioso sacramento. No sientes, no te preocupes. Él está ahí. Él es real. Por su Espíritu, en medio de nosotros, entre nosotros, para nosotros, en nosotros, hasta que en ese momento verdaderamente tengamos un correcto sentir de su presencia entre nosotros. Concluyo con lo siguiente. Concluyo con la parte que tiene que ver con el título del mensaje. Hemos estado durante varios años en el Evangelio de Mateo en la iglesia en Córdoba. Y la verdad es que ha sido un maravilloso viaje. Pero he estado predicando el capítulo 26, ya comenzamos el 27 de Mateo. Y al estar celebrando la cena del Señor cada semana, de repente estas palabras, la noche que fue entregado, me dieron un uppercut, así. Y dije, ¿qué cosa estoy leyendo? La noche que fue entregado. El Señor no llevó a cabo la institución de su cena después de la resurrección. Bueno, yo sé que estaba profetizado, ¿verdad? Que sería en una Pascua. Es obvio que no lo entiendes, Lalo Peña. Sí, lo entiendo, pero en ese momento se volvió carne, un entendimiento de Dios santo, pero ¿qué estás haciendo? Él va a llevar a cabo la cena del Señor. Recordemos un poquito la escena. Dice que estaban todos vestidos con sus ropas de galas. Llegan y entonces el Señor se despoja de su manto, se enrolla una toalla y empieza a lavar los pies de los discípulos. ¿Y qué hizo Pedro? No, a mí no me vas a lavar los pies. ¿Y qué le dijo el Señor? Si no te lavo los pies, no tienes parte ni nada que ver conmigo. No, pues entonces hasta la cabeza, ¿verdad? Era mexicano el buen Pedro. Y ahí vemos la actitud de Pedro. Pedro siempre tiene mucha prominencia. Y él les dice, ahora no lo entiendes, pero ya lo entenderás. Sigue adelante. Y están tomando la cena. Ahí está el cordero, el panásimo sin levadura. Ahí están las hierbas amargas. Y entonces el Señor dice, uno de ustedes me va a traicionar. Y todos empezaron a decir, seré yo, Señor, seré yo, Señor. Una correctitud por parte de los discípulos. Y entonces el Señor dice, es uno de los que meten el pan al dip conmigo. Imagínate, ya mordiste el pan y ahí está el dip y lo metes otra vez. Eso lo hace solamente con alguien que sea muy cercano. Y ahora con el COVID, no, ahora por favor aléjate de mí, leproso, ¿verdad? Pero bueno, estamos en vuelve, entonces ya estamos aquí. El que mete el pan al dip, ese. Y le dicen, ¿seré yo, Señor? Y entonces el sinvergüenza socarrón de Judas le dice, ¿seré yo, Señor? Esa es la actitud en el griego. ¿Seré yo? Y el Señor le dice, tú eres, tú lo has dicho. Hay un poco de controversia si Judas se fue. Pero entonces continúa la cena y el Señor les dice, esta noche muchos de ustedes se van a escandalizar de mí. Porque como está escrito, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y entonces, ¿qué dijo Pedro? No, maestro. Aunque me fuera necesario morir por ti, yo nunca me escandalizaré de ti. Y los otros se envalentonaron y dijeron, en ninguna manera nos vamos a escandalizar de ti. Y recuerdan las palabras del Señor: Pedro, de cierto te digo, que hoy, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Todavía no es la institución,
Y entonces se lleva a cabo la institución. Se lleva a cabo la institución, salen, cantan el himno, van a Getsemaní. Allí encontramos al Señor, ¿verdad? Dándoles instrucciones. Les dice a unos quédense acá, entra al Getsemaní más allá con Jacobo, con Pedro, con Juan. Y les dice, esperen acá, vamos a orar, necesito, mi alma está angustiada, estoy triste hasta la muerte. Y él se introduce y empieza a hacer esta oración, si es posible, que pase de mí esta copa, que tenga yo que experimentar abandonado de ti la ira por el pecado de todos estos. Dice que sale de ahí y se encuentra con que están dormidos y se dirige a Pedro y le dice, Pedro, una hora me has podido ayudar en oración. Ora, Pedro, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, Pedro. Dice que todavía no terminaba y llegaron al Señor y lo apresaron. ¿Y quién es el primero que llega? Judas. ¿Y cuáles son las palabras del Señor? ¿A qué vienes, amigo? Y el otro, rabí, rabí, mua, 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 mua. Y entonces se lleva a cabo un zafarrancho ahí. Pedro sacó la espada. ¿Qué vas a ver un pescador galileo usar una espada? Pues con todo y todo tenemos el primer registro del primer mochaorejas en las escrituras. El Señor sana la oreja de este hombre. Y ahora el Señor le dice, guarda la espada. No es momento de espadas, Pedro. Yo podría orar a mi padre. Ustedes son 12. Había un celote ahí. Puedo orar por 12 legiones. 6,000, 12 veces es el número de ángeles que podría enviar. Podría pedir, pero tiene que cumplirse la escritura. Y dice que en ese momento todos lo abandonaron. Lo llevan a la casa de Anás, luego lo llevan a la casa al palacio de Caifás, que en ese momento era el sumo sacerdote. Y ahí le hacen ya conocen la historia, cómo ya se confabularon, están mandando a traer a los testigos. Los testigos no concuerdan hasta que llegan 2 mentirosos que concuerdan. Y dicen, este dijo que en 3 días edificaría el templo después de destruirlo. Y entonces ahí Caifás dice, ¿qué dices? Que estos 2 te acusan. Y el Señor quedaba en silencio. Y le dice, te conjuro por el Dios viviente que me digas y nos hagas saber, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Cristo? Y él le responde, bajo juramento, yo soy el Cristo. ¿Qué hace este hombre? Rasga sus vestiduras. Entre paréntesis, la Biblia ordenaba que un sumo sacerdote no rasgara sus vestiduras. Pero en un acto histriónico de hipocresía suprema, en lo que la rasgaba decía, lo logré. Ahí está la causa. Él es blasfemo. ¿Qué más necesitamos? Y dice que en ese momento la turba del Sanedrín, los guardias, comenzaron a golpearlo, a mesarle la barba, le taparon el rostro y le dijeron, profetiza Cristo, ¿quién te golpeó? Allá afuera estaba Pedro. Se introdujo junto con Juan y estaba con los criados, los que estaban encargados de tener todo listo. Y entonces una muchachita, parece que la portera se le acercó y le dijo, tú estabas con el Nazareno. Y Pedro se levanta y dice, no. Ella le dijo en secreto, pero él dijo, no, yo no. Mientras se encaminaba hacia la puerta, dice que otra mujer le dijo, sí, tú estabas con el Galileo. Y dice que él dijo, no, y juró. Cuando iba de camino, apresurándose, otros lo vieron y le dijeron, oye, tú también estabas con él, tu manera de hablar te traiciona. Tú eres un Galileo y estabas con él. Y entonces Pedro dijo, no, yo no conozco al hombre, lo juro, me parta un rayo si lo conozco. Lucas dice que el Señor en ese momento cruzó una mirada con él y Pedro salió y lloró amargamente. Por eso este mensaje se llama la certeza, la firmeza del glorioso pacto de gracia en la Santa Cena, en una noche de traiciones. Porque lo traicionó su incondicional Pedro, lo traicionó el tesorero de su grupo, lo traicionaron los líderes de Israel,
lo va a traicionar. El único que, entre comillas, podía haber hecho algo, que era Pilatos. Traiciones, 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 traiciones. Y entonces, ¡pum! Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿No te asombra Jesús? Ya lo sabía y lo hizo. Ahí están participando de la mesa. Porque ¿sabes qué, amado hermano? No es tu fidelidad ni mi lealtad la que me sostiene firme, leal a Cristo. Es su gracia. Es el poder del nuevo pacto. Es eso expresado en un pan y en un poquito de vino. Lo que nos habla de que tú estarás acá la próxima vez que tome la cena del Señor, por su gracia y por nada más. Porque los mejores, como Pedro, no tuvieron los recursos físicos para mantener su lealtad. Cantábamos ese hermoso himno donde decía: voy a mantenerme fiel. Nos mantendremos fieles por el poder del pacto. Y por eso tomamos la cena del Señor. Porque esta semana yo pequé, tú pecaste, ella pecó, él pecó, nosotros pecamos, ustedes pecaron. ¿Acaso no lo sabía el Señor? Pero si tú tienes en cuenta que el Señor murió por ti, entonces puedes venir con una actitud correcta ante su invitación a venir a la mesa. Nunca confíes en ti demasiado, hermano amado. Si hay algo que por la gracia del Señor pude entender cuando llegué a la teología reformada, es que no se trata de mí ni mis capacidades. Antes de conocer estas gloriosas verdades, yo decretaba, yo declaraba y decía y hacía, y no sirve. Es su gracia, es la eficacia del nuevo pacto. Vamos a ponernos de pie y vamos a participar del glorioso sacramento de la mesa del Señor. ¿Cómo vas a participar de eso? Tú sabes, porque Dios, espero, te haya hablado por su palabra de lo que espera de ti, porque Él ha hecho todo por ti. Vamos a ponernos de pie y a orar. Señor y Dios nuestro, en esta noche, nuestra vida es tuya. En esta mañana, tarde, noche, esta tarde, venimos delante de ti con un corazón contrito y humillado. Perdóname, Señor, por extenderme tanto. Hayas tú hablado a mis amados hermanos como me hablaste a mí, por tu palabra. Porque la noche que fuiste entregado, tú sabías de nuestras traiciones antes de conocerte. Ya has conocido nuestras torpezas, fallas, luchas, desgracias, fracasos, por pequeños que hayan sido esta semana. Ya nos hemos, Señor, reconciliado contigo hace un rato, pero por si hubiera algo, Señor Dios, queremos humildemente rogarte que tengas compasión de nosotros y que participemos de este pan y de esta copa como nunca lo hemos hecho. Nos arrepentimos del menosprecio a los hermanos, no solamente de esta iglesia, de otras iglesias. Si soné de esa manera, perdóname. Pero Señor, ahora que entendimos lo que tú hiciste en la noche que fuiste entregado, las cenas del Señor no serán las mismas. Así es que humildemente pedimos que bendigas este pan, que bendigas este fruto de la vid, que nos bendigas a cada uno de nosotros por medio de Cristo, y que de aquí salgamos una iglesia más como eres tú. Salgamos con un profundo sentido de honor, no en nuestras dignidades, sino en ti, que fuiste para beber la copa de la maldición que nos correspondía, y victoriosamente salir victorioso en todo aquello en lo que compareciste. Señor, con anhelo te esperamos, a ti,
¿Qué va a pasar de aquí a que vengas? No lo sabemos. Pero una cosa sabemos, que tú estarás con nosotros, que tu gracia, que el poder del nuevo pacto, que todas las promesas realizadas en Cristo estarán allí disponibles para que con firmeza acometamos esta vida, tomados de tu mano, confiados en ti. Oh Jesús, gracias por este momento. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.